La trampa de la eficiencia. Empecemos con la idea de estar liado. No es el único de nuestros problemas con el tiempo, y no es un problema que tenga todo el mundo, pero ilustra de manera singular y vívida el esfuerzo que dedicamos a luchar contra las limitaciones que traemos de serie, gracias a lo normalizado que ha llegado a estar sentir que tienes que hacer más de lo que puedes hacer. Estar liado no es el término apropiado para esa situación, en realidad, porque cierto tipo de trajín puede ser maravilloso. ¿Quién no querría vivir en felicidad, el escenario de los emblemáticos libros infantiles de los años 60 del ilustrador estadounidense Richard Scarry? Sus gatos tenderos y sus cerdos bomberos están, sin duda, atareados. Nadie en felicidad está ocioso, o, si lo está, lo esconde a las autoridades, al estilo de Pyongyang. Lo que no están es sobrepasados. Irradian la alegre compostura de los gatos y los cerdos que tienen mucho que hacer, pero también la confianza de que sus obligaciones se ajustan perfectamente a las horas que tienen disponibles. Mientras que nosotros vivimos con la ansiedad constante de temer, o de saber a ciencia cierta, que las nuestras no. Hay estudios que demuestran que ese sentimiento es común a todos los peldaños de la escalera económica. Si tienes 2 trabajos en los que cobras el sueldo mínimo para que tus hijos puedan llevarse algo a la boca, es muy probable que te sientas desbordado. Pero si tu situación económica es buena, te sentirás desbordado por razones que, para ti, no son menos importantes. Porque tienes una casa mejor con una hipoteca alta o porque las exigencias de tu trabajo, interesante y bien pagado, entran en conflicto con tu deseo de pasar más tiempo con tus padres, que se hacen mayores, o de estar más presente en la vida de tus hijos, o de dedicar tu vida a la lucha contra el cambio climático. Como ha demostrado el profesor Daniel Markovits, incluso los triunfadores de nuestra cultura obsesionada con el éxito, los que consiguen entrar a las universidades de élite y luego se llevan los salarios más altos, descubren que su recompensa es la presión inacabable de trabajar con una intensidad demoledora para mantener los ingresos y el estatus que han llegado a parecer prerequisitos para las vidas que quieren llevar. No es solo que esa situación parezca imposible, es que, en términos de estricta lógica, es realmente imposible. No puede ser que tengas que hacer más de lo que puedes hacer. No tiene ningún sentido. Si de verdad no tienes tiempo para todo lo que quieres hacer o crees que deberías hacer u otras personas insisten en que tienes que hacer, entonces, en fin, es que no tienes tiempo, por muy graves que sean las consecuencias de no llegar a todo. Así que, desde un punto de vista técnico, es irracional sentirse abrumado por una desbordante lista de tareas. Harás lo que puedas hacer, no harás lo que no puedas hacer, y la tiránica voz interior que insiste en que tienes que hacerlo todo no sabe de qué habla. Raras veces nos detenemos a considerar las cosas de un modo tan racional, no obstante, porque eso sería enfrentarnos a la triste realidad de nuestras limitaciones. Y nos obligaría a reconocer la necesidad de tomar decisiones difíciles, qué tareas dejar de lado, a quién decepcionar, cuál de las ambiciones que acariciábamos abandonar, en qué ámbito fracasar. Quizá no puedas conservar tu trabajo actual si lo que quieres es ver lo suficiente a tus hijos. Puede que dedicarle el tiempo necesario a tu actividad creativa preferida durante la semana signifique que nunca vas a tener la casa del todo ordenada o que no harás tanto ejercicio como deberías, y así con todo. Sin embargo, en un intento de evitar esas verdades desagradables, hacemos uso de la estrategia que atraviesa la mayoría de los consejos sobre cómo lidiar con el exceso de trabajo. Nos decimos a nosotros mismos que tenemos que encontrar la manera de hacer más, de abordar nuestro lío, podría decirse, liándonos todavía más. La bandeja de entrada de Sísifo. Se trata de una reacción moderna a un problema moderno, pero no es del todo nueva. En 1908, el periodista británico Arnold Banner publicó un librito cascarrabias de consejos, Cómo vivir con 24 horas al día, cuyo título demuestra que la ansiedad por hacer más en menos tiempo ya era una realidad en la época eduardiana. No hace mucho, un rotativo fue testigo de una encarnizada batalla en torno a la cuestión de si una mujer podía llevar una vida digna en el campo con 87 libras al año, decía Banner. Incluso he visto un ensayo titulado Cómo vivir con 8 chelines a la semana, pero jamás me he topado con uno que diga cómo vivir con 24 horas al día. De lo que Banner se está riendo, por dejarlo claro, es de lo absurdo que resulta que haya alguien que necesite consejos para algo así, teniendo en cuenta que nadie ha tenido nunca más de 24 horas al día para vivir.
Y aún así, se necesitaban, a Bennett y a su público objetivo, profesionales de los suburbios que se desplazaban en tranvía y en tren a trabajos de oficina en las ciudades cada vez más prósperas del Reino Unido. El tiempo empezaba a parecerles una caja demasiado pequeña para todo lo que había que meter dentro. Bennett escribía, según sus propias palabras, para sus compañeros de infortunios. Esa inconmensurable congregación de almas angustiadas, con mayor o menor pena, por la sensación de que los años se les escapan, y escapan, y escapan, sin que hayan logrado aún poner orden en sus vidas. Su contundente diagnóstico era que la mayoría de las personas desperdiciaban varias horas al día, sobre todo por la tarde. Se decían a sí mismas que estaban cansadas, en lugar de arremangarse y ponerse de una vez a hacer todas esas actividades enriquecedoras para las que aseguraban no tener nunca tiempo. Lo que yo propongo, sugiere Bennett, es que a las 6 en punto tenga el valor de sincerarse consigo mismo y reconozca que no está cansado, porque no lo está, y lo sabe. Como estrategia alternativa, propone levantarse más temprano. El libro incluye incluso instrucciones sobre cómo prepararte tu propio té, en caso de que te despiertes antes que los criados. Cómo vivir con 24 horas al día es un libro maravillosamente estimulante, repleto de sugerencias prácticas que hacen que sea un libro que incluso hoy en día valga la pena leer. Pero parte de una suposición muy dudosa, más allá de la de que todo el mundo tiene criados. Claro, como casi todos los expertos en gestión del tiempo que vendrían tras él, Bennett da a entender que, si sigues sus recomendaciones, la cantidad de tareas realmente importantes que conseguirás completar bastarán para hacerte sentir que has hecho las paces con el tiempo. Incluye alguna actividad más en la caja de cada día, añade, y alcanzarás la posición, serena y de dominio, de tener al fin, tiempo suficiente. Pero nada de eso era verdad en 1908, y aún lo es menos ahora. Es lo que empecé a entender en aquel banco de Brooklyn, y lo que sigo pensando que es el mejor antídoto contra la presión del tiempo y un primer paso maravillosamente liberador en el camino que te llevará a aceptar tus límites. Que el problema de intentar encontrar tiempo para todo lo que parece importante, o para lo principal de lo que parece importante, es que no vas a conseguirlo nunca. El motivo no es que no hayas descubierto aún las estrategias de gestión del tiempo adecuadas o que no te esfuerces lo suficiente, o que debas empezar a levantarte antes o que seas, en general, una persona inútil, sino que la suposición que subyace a todo ello no tiene ningún fundamento. No hay ninguna razón para creer que, para sentir que lo tienes todo, bajo control, o que tendrás tiempo para todo lo importante, basta con que hagas más cosas. Para empezar, lo importante es subjetivo, así que no tienes forma de saber que habrá tiempo para todo lo que tú o tu jefe o tu entorno cultural considera que es importante. Y luego está el asunto exasperante de que, si logras abarcar más, verás cómo los parámetros empiezan a cambiar, habrá más cosas que empezarán a parecer importantes, necesarias u obligatorias. Lábrate la fama de hacer tu trabajo a una velocidad asombrosa y te darán más aún. Tu jefa no es tonta, ¿por qué tendría que darle el trabajo extra a alguien más lento? Apáñatelas para pasar tiempo suficiente tanto con tus hijos como en la oficina, para no sentirte culpable por ninguna de las dos cosas, y sentirás de repente una nueva presión social, la de hacer más ejercicio o unirte a la asociación de padres y madres de la escuela y, no tocaría que aprendieras al fin a meditar. Saca el tiempo suficiente para poner en marcha el pequeño negocio paralelo con el que has estado soñando durante años y, si va bien, pronto no te bastará con que sea pequeño. Lo mismo pasa con las tareas del hogar. En su libro More Work for Mother, Más trabajo para mamá, la historiadora Ruth Schwartz-Cohen pone en evidencia que el acceso de las amas de casa a los electrodomésticos que ahorraban trabajo, como las lavadoras y las aspiradoras, no supuso ningún ahorro de tiempo, porque los estándares sociales de limpieza se hicieron más estrictos, e hicieron de contrapeso de los beneficios. De repente podías hacer que todas las camisas de tu marido volvieran a estar impecables tras un solo uso, así que empezó a parecer que debías hacerlo, para demostrarle cuánto lo querías. El trabajo se expande hasta ocupar el tiempo disponible para completarlo, sentenció el humorista e historiador Northcote Parkinson en 1955, acuñando así lo que llegó a conocerse como la ley de Parkinson. Pero no es solo una broma, y no se aplica solo al trabajo. Se aplica a todo lo que hay que hacer. De hecho, es la definición de lo que hay que hacer, lo que se expande hasta ocupar el tiempo disponible.
Esta penosa ironía es especialmente llamativa en el caso del email, ese ingenioso invento del siglo XX por el cual cualquier persona del planeta puede incordiarte en el momento que elija y por muy poco dinero, a través de una ventana digital situada a centímetros de tu nariz o en tu bolsillo, durante toda tu jornada laboral y a menudo también los fines de semana. El lado entrante de este mecanismo, el número de emails que en principio puedes recibir, es, a efectos prácticos, infinito. Pero el lado saliente, el número de mensajes que tendrás tiempo de leer como Dios manda, de contestar o de decidir que quieres eliminar, sin más, en cambio, tiene unos límites estrictos. De manera que ser cada vez mejor a la hora de procesar tu email es como subir cada vez más rápido una escalera infinitamente alta. El agobio irá en aumento, pero, vayas a la velocidad que vayas, no llegarás nunca al final. Hay un antiguo mito griego en el que los dioses castigan, por su arrogancia, al rey Sísifo a empujar una enorme roca hasta la cima de una colina solo para verla rodar de nuevo hasta abajo, un acto que está condenado a repetir por toda la eternidad. En la versión contemporánea, Sísifo vaciaría su bandeja de entrada, se recostaría y respiraría a fondo antes de escuchar un sonido familiar: tienes mensajes nuevos. Pero la cosa se pone peor, porque ahí es cuando entra en juego el fenómeno del cambio de parámetros. Cada vez que respondes a un email, te arriesgas a provocar una respuesta a ese email, que a su vez podría requerir otra réplica, y así sucesivamente, hasta la muerte térmica del universo. Al mismo tiempo, empezará a saberse que eres alguien que responde con agilidad a los correos electrónicos, de modo que más personas creerán que vale la pena enviarte un mensaje. En cambio, quien tarda en contestar a los emails descubre a menudo que olvidar responder a alguien puede llegar a ahorrarle tiempo. Su interlocutor acaba encontrando una solución alternativa para los problemas con los que lo atosigaba, o la crisis inminente sobre la que le escribía nunca llega a materializarse. De manera que no es solo que sea imposible tener tu bandeja de entrada bajo control, es que el proceso de tenerla bajo control, de hecho genera más emails. La trampa de la eficiencia sería un buen nombre para el principio general que opera en esos casos. Volverte más eficiente, ya sea poniendo en marcha técnicas de productividad diversas o esforzándote más, no hará que sientas que tienes tiempo suficiente, porque, en igualdad de condiciones, las exigencias aumentarán para compensar los posibles beneficios. Lejos de conseguir que esté todo hecho, estarás generando nuevas cosas que hacer. Para muchos de nosotros, la mayor parte del tiempo no es posible evitar del todo la trampa de la eficiencia. Al fin y al cabo, pocos estamos en una posición que nos permita no tener que estar al día de nuestros emails, aunque eso nos suponga recibir más emails. Lo mismo vale para el resto de las responsabilidades de la vida. Muchas veces nos vemos obligados a encontrar maneras de hacer más en la misma cantidad de tiempo, aunque acabemos más estresados. Las amas de casa de principios del siglo XX de Schwarzkopf también sentían que no podían hacer nada contra la presión social que las empujaba a tener casas cada vez más limpias y ordenadas. Así que no quiero dar a entender que, en cuanto entiendas cómo funcionan las cosas, de repente no vayas a sentirte agobiado nunca más. Pero a lo que sí puedes optar es a dejar de creer que solucionarás el desafío que supone tener que hacer mucho intentando hacer más aún, porque con eso solo empeorarás las cosas. Y en cuanto dejas de creer que quizá algún día llegarás a alcanzar la paz mental de ese modo, se hace más fácil encontrarla en el presente, incluso entre exigencias que te sobrepasan, porque habrás conseguido que tu paz mental no dependa de lidiar con ellas. En el momento en el que dejas de creer que podrás evitar de algún modo tomar decisiones difíciles con relación al tiempo, tomar mejores decisiones se vuelve más fácil. Empiezas a aceptar que cuando hay mucho que hacer, y siempre lo habrá, la única vía de escape hacia la libertad psicológica es olvidarse de la fantasía de negar los límites e intentar hacerlo todo, y centrarte, en cambio, en hacer unas pocas cosas, pero de las que valen la pena. La lista sin fin de cosas que hacer antes de morir. Tanto hablar de bandejas de entrada y lavadoras tiene un riesgo, el de que parezca que sentirse sobrepasado solo va a detener mucho trabajo en la oficina o en casa, cuando en realidad hay otra razón, más profunda, por la que el mero hecho de estar vivo en este planeta hoy en día suponga sentirse atormentado por la sensación de tener demasiadas cosas que hacer. Lleves o no una vida ajetreada en un sentido convencional, considéralo algo así como un agobio existencial. El mundo moderno proporciona una cantidad inagotable de cosas que parece que vale la pena hacer, y de ahí surge la brecha inevitable e insalvable entre lo que querrías hacer, idealmente, y lo que de verdad puedes hacer.
Según el sociólogo alemán Hartmut Rosa, en la época premoderna a nadie le atormentaban semejantes pensamientos, en parte porque creían en que había una vida después de la muerte. No había ninguna presión particular para sacarle el mayor partido a su limitada existencia porque, para ellos, no era limitada, y, en cualquier caso, la vida terrenal no era más que el preludio, y uno relativamente insignificante, de la parte que de verdad importaba. También tendían a ver el mundo como un lugar que no experimentaba cambios a lo largo de la historia o, en algunas culturas, que pasaba de forma cíclica por las mismas etapas predecibles. No había sorpresas, bastaba con que desempeñaras tu papel en el drama humano, un papel que innumerables personas habían desempeñado antes que tú, y que otras tantas desempeñarían tras tu muerte, y no tenías la sensación de estar perdiéndote las nuevas y emocionantes posibilidades de tu particular momento de la historia. En una visión inmutable o cíclica de la historia, no hay nunca nuevas y emocionantes posibilidades. Pero la modernidad secular hace que todo eso cambie. Cuando el ser humano deja de creer en la vida después de la muerte, lo importante pasa a ser aprovechar al máximo esta vida. Y cuando empieza a creer en el progreso, en la idea de que la historia se encamina hacia un futuro cada vez más perfecto, se agudiza la congoja que le produce saber que su esperanza de vida es breve y que está condenado a perderse casi todo ese futuro. Y por eso las personas tratan de calmar su ansiedad llenando hasta los topes sus vidas de experiencias. En la introducción al libro de Rosa Social Acceleration, Aceleración Social, el traductor del libro, Jonathan Trejo Massis, señala: cuanto más se acelera nuestra capacidad de ir a sitios distintos, ver cosas nuevas, probar comidas diferentes, adoptar otras formas de espiritualidad, aprender nuevas habilidades, compartir placeres sensuales con otros, ya estemos hablando de baile o de sexo, experimentar variadas formas de arte y así sucesivamente, menor es la brecha entre la cantidad de posibles experiencias que podemos llevar a cabo en nuestro tiempo de vida y el conjunto de posibilidades a disposición de los seres humanos ahora y en el futuro. Es decir, más nos acercamos a tener una vida plena, en el sentido literal de llenarla de experiencias tanto como sea posible. Así que el jubilado que va tachando destinos exóticos de su lista de lugares a los que viajar antes de morir y la hedonista cuyos fines de semana están repletos de diversión puede que estén tan agobiados como la trabajadora social sobrepasada o el abogado de una corporación. Es verdad que los motivos por los que se sienten superados son, en principio, más agradables, sin duda. Es mejor tener una larga lista de islas griegas que visitar que una larga lista de familias sin techo a las que encontrar una vivienda o una enorme pila de contratos por revisar. Pero no deja de ser cierto que su satisfacción sigue estando a merced de su capacidad de hacer más de lo que pueden hacer. Eso ayuda a explicar por qué llenar tu vida de actividades placenteras suele ser menos satisfactorio de lo que esperarías. Es un intento de devorar las experiencias que el mundo te ofrece, de sentir que de verdad has vivido. Sin embargo, el mundo tiene un número prácticamente infinito de experiencias que ofrecer, de modo que haber vivido algunas de ellas no hace que sientas que estás más cerca de sacarle el máximo partido a la existencia. En realidad, lo que ocurre es que caes de nuevo en la trampa de la eficiencia. Cuantas más experiencias increíbles consigues vivir, más experiencias increíbles sientes que podrías estar viviendo, o deberías estar viviendo, además de las que ya has tenido, y, como consecuencia, la sensación de ahogo existencial no hace más que agudizarse. Quizá no haga falta ni decirlo, pero Internet lo empeora todo, porque promete ayudarte a que hagas un mejor uso de tu tiempo a la vez que te expone a muchísimos otros usos potenciales de tu tiempo. Así que la misma herramienta que estás empleando para sacarle el máximo partido a la vida hace que sientas que te estás perdiendo una gran parte de ella. Facebook, por ejemplo, es una plataforma muy eficaz para estar al corriente de eventos a los que quizá quieras acudir. Pero, sin duda, también hará que sepas de más eventos a los que querrías acudir de los que cualquier persona podría atender. OkCupid es una aplicación eficaz para conocer a gente con la que iniciar una relación romántica, pero al mismo tiempo te recuerda constantemente que hay muchas otras personas, potencialmente más atractivas, con las que podrías estar quedando. El email es una herramienta sin igual con la que responder con rapidez a una gran cantidad de mensajes, pero, de nuevo, si no existiera el email no estarías recibiendo todos esos mensajes en primer lugar. Las tecnologías que empleamos para intentar mantenerlo, todo bajo control, están abocadas a decepcionarnos, porque hacen aumentar el tamaño de ese todo que tratamos de mantener bajo control. ¿Por qué deberías dejar de intentar hacerlo todo?
Hasta ahora, he estado hablando como si la trampa de la eficiencia no fuera más que una cuestión de cantidad. Tienes mucho que hacer, de modo que intentas llegar a todo, y el resultado, qué ironía, es que acabas teniendo aún más cosas que hacer. Pero lo peor de la trampa es que también es una cuestión de calidad. Cuanto más te esfuerzas por poder hacerlo todo, más tiempo acabas dedicándole a lo menos importante. Adopta un sistema ultra ambicioso de gestión del tiempo, uno que prometa que podrás llevar a cabo toda tu lista de tareas pendientes, y es probable que no llegues ni siquiera a completar los puntos más importantes de esa lista. Dedica tu jubilación a ver tanto mundo como sea posible, y es probable que no llegues a ver los lugares más interesantes. La razón está clara: cuanto más firmemente crees que tendría que ser posible encontrar tiempo para todo, menos sientes la necesidad de preguntarte si una actividad concreta es el mejor uso que puedes darle a una porción de tu tiempo. Cada vez que te tropieces con un elemento que podría pasar a formar parte de tu lista de tareas pendientes o de tu calendario social, te sentirás inclinado a añadirlo, porque darás por sentado que no necesitas sacrificar ninguna otra tarea u oportunidad a cambio de hacerle un hueco. Pero como, en realidad, tu tiempo es limitado, hacer cualquier cosa requiere un sacrificio, el sacrificio de todas las otras cosas que podrías estar haciendo en ese trozo de tiempo. Si nunca te paras a preguntarte si el sacrificio vale la pena, tus días empezarán a llenarse no solo de más cosas, sino de cosas más triviales o tediosas, que nunca habrán tenido que salvar el obstáculo de que se juzgue si son más importantes que otras. Por lo general, se tratará de cosas que otras personas quieren que hagas, para hacerles la vida más fácil a ellas, y no pensarás en intentar negarte. Cuanto más eficiente eres, más posibilidades tienes de convertirte en un contenedor ilimitado para las expectativas de otras personas, en palabras del experto en gestión Jen Benson. En mi época de adicto a la productividad a sueldo, era ese aspecto de la situación el que más me preocupaba. Pese a que me consideraba el tipo de persona que conseguía que las cosas se hicieran, cada vez tenía menos dudas, aunque me doliera, de que las cosas que hacía con más diligencia eran las menos importantes, y que las que contaban de verdad las iba posponiendo, ya fuera para siempre o hasta que una fecha de entrega inminente me obligaba a hacerlas, de forma mediocre y con mucho estrés. El email del departamento de informática de mi periódico sobre la importancia de cambiar mi contraseña de manera regular me hacía reaccionar de inmediato, pese a que podría haberlo ignorado por completo. La pista estaba en el asunto, donde las palabras, por favor, léalo, suelen ser una señal de que no hay que molestarse en leer lo que pone a continuación. Al mismo tiempo, dejaba sin contestar un largo mensaje de un viejo amigo que vivía en Nueva Delhi y postergaba el trabajo de documentación para un artículo importante en el que llevaba meses pensando, porque me decía a mí mismo que para esas tareas necesitaba toda mi atención, lo que significaba esperar hasta tener una buena cantidad de horas libres y menos tareas pequeñas, pero urgentes, reclamando mi atención. Así que, como el trabajador obediente y eficaz que era, ponía toda mi energía en completar la lista de tareas pendientes, empezando por las minucias, solo para descubrir que aquello me llevaba todo el día, que la lista de tareas volvía a llenarse por la noche de todas formas, y que el momento de responder al email de Nueva Delhi o de documentarme para el artículo que podía ser un hito en mi carrera no llegaba nunca. Es fácil perder años así, posponiendo de forma sistemática precisamente las cosas que más te importan. Lo que se necesita en ese tipo de situaciones, al fin fui capaz de entenderlo, es una especie de antihabilidad, no la estrategia contraproducente de intentar ser más eficaz, sino más bien la voluntad de resistirse a ese impulso, y aprender a soportar la ansiedad de sentirse abrumado, de no tenerlo todo bajo control, sin responder de forma automática tratando de decir que sí a más obligaciones. Enfrentarse a tus días de esa manera supone que, en lugar de intentar hacerlo todo, te niegues a intentar hacerlo todo, y te centres en cambio en hacer aquello que es de verdad importante, mientras soportas la incomodidad de saber que, mientras lo haces, la lista de tareas pendientes se hará más larga, con emails y recados y otras obligaciones, muchas de las cuales quizá no llegues a abordar nunca. Puede que de vez en cuando decidas hacer un esfuerzo suplementario en un intento de abarcar más, cuando las circunstancias lo requieran, pero no será tu forma habitual de trabajar, porque ya no estarás operando bajo la quimera de que un día tendrás tiempo para todo. Lo mismo vale para el agobio existencial, lo que se necesita es la voluntad de resistir al impulso de consumir experiencias sin parar, porque esa estrategia no lleva más que a sentir que te quedan todavía más experiencias que consumir.
Una vez que te das cuenta de que seguro que vas a perderte casi todas las experiencias que el mundo tiene que ofrecerte, el hecho de que haya tantas que todavía no has experimentado deja de parecer un problema, lo que te permite centrarte en disfrutar plenamente de la diminuta cantidad de experiencias para las que en realidad tienes tiempo y ser más libre para escoger, en cada momento, lo que de verdad importa. La trampa de la comodidad. La búsqueda de una eficiencia cada vez mayor pervierte nuestra relación con el tiempo también de otro modo, uno especialmente astuto, a través del tentador señuelo de la comodidad. Hay compañías enteras que viven de hacernos creer que nos ayudarán a lidiar con la ingente cantidad de cosas que tenemos que hacer eliminando o acelerando tareas tediosas o que nos exigen mucho tiempo. Pero el resultado, en una ironía que no debería sorprendernos a estas alturas, es que la vida se vuelve un poco peor. Como ocurre con otras manifestaciones de la trampa de la eficiencia, liberar tiempo de ese modo resulta contraproducente en términos de cantidad, porque el tiempo que queda libre pasan a ocuparlo otras tareas que también consideras que debes hacer, y también en términos de calidad, porque, al tratar de eliminar solo las experiencias tediosas, acabamos eliminando sin querer cosas que no nos damos cuenta de que valorábamos hasta que dejamos de tenerlas. La cosa funciona así, en la jerga de las empresas emergentes, la manera de hacer fortuna en Silicon Valley consiste en identificar un punto de dolor, una de las pequeñas molestias resultado de, más jerga, la fricción de la vida cotidiana, e idear una forma de sortearlo. Así, Uber elimina el dolor de tener que buscar el número de una compañía local de taxis y llamarla, o de intentar parar un taxi por la calle. Las aplicaciones que funcionan como un monedero electrónico, como Apple Pay, eliminan el dolor de tener que buscar en el bolso tu monedero físico o dinero en efectivo. El servicio de entrega de comida a domicilio Seamless incluso se anuncia, en tono irónico, pero aún así, haciendo alarde de que evitarás la agonía de hablar con los empleados de carne y hueso de un restaurante. Solo tendrás que interactuar con una pantalla. Es verdad que todo fluye mejor así, pero que las cosas fluyan, a la postre, acaba siendo una ventaja discutible, porque a menudo son las partes que no fluyen de la vida las que hacen que valga la pena vivirla y ayudan a alimentar relaciones que son cruciales para la salud mental y física, y para la resiliencia de nuestras comunidades. Que le seas fiel a tu compañía de taxis local es uno de esos delicados hilos sociales que, multiplicado por miles de veces, cohesionan un vecindario. Tus interacciones con la mujer que atiende el local de comida china para llevar que haya al lado de tu casa pueden parecer poco relevantes, pero ayudan a hacer de tu entorno el tipo de lugar donde la gente aún se dirige la palabra, donde la soledad inducida por la tecnología aún no reina del todo. Créeme, soy un escritor que trabaja desde casa. Un par de interacciones breves con otro ser humano al día pueden suponer toda una diferencia. En cuanto a Apple Pay, a mí me gusta que haya algún tipo de fricción cuando compro algo, porque eso incrementa, aunque sea marginalmente, la posibilidad de no realizar una compra inútil. La comodidad, en otras palabras, hace las cosas más fáciles, pero no tiene en cuenta que no siempre lo que más se valora de una situación es que sea fácil. Están, por ejemplo, esos servicios, de los que he hecho uso muchas veces en los últimos años, que te permiten diseñar y enviar de forma remota una tarjeta de cumpleaños, de forma que tú nunca ves o tocas el objeto físico en sí mismo. Es mejor que nada, seguramente, pero la persona que la envía y la que la recibe saben que es un triste intento de reemplazar el que alguien haya ido a comprar una tarjeta a una tienda, la escriba a mano y luego camine hasta un buzón para enviarla por correo, porque, al contrario de lo que dice el refrán, no es la intención lo que cuenta, sino el esfuerzo, o, lo que es lo mismo, la molestia. Cuando haces que el proceso sea más cómodo, lo vacías de significado. El inversor de capital riesgo y cofundador de Radical Access Agenian ha señalado que a menudo, no nos damos cuenta de que algo no funciona bien hasta que otra persona no nos enseña que hay otra forma de hacerlo, mejor. Pero la otra razón por la que quizá no nos damos cuenta de que algo de lo que hacemos cada día no funciona bien es que tal vez, para empezar, sí que funciona bien, y que las molestias que conlleva, que desde fuera pueden parecer problemas de funcionamiento, encarnan, en realidad, algo esencialmente humano. A menudo, el efecto de la comodidad no es solo que una actividad concreta empieza a parecer menos valiosa, sino que dejamos de realizar ciertas actividades valiosas del todo y las sustituimos por otras más cómodas.
Como quedarte en casa, pedir comida en Seamless y mirar series en Netflix es algo que existe la posibilidad de hacer, acabas haciéndolo, aunque seas del todo consciente de que te lo habrías pasado mejor si hubieras dicho que sí a quedar con tus amigos en el centro o hubieras intentado una receta nueva e interesante. Yo prefiero el café que me hago yo, reconoce el profesor de Derecho de Mu en un ensayo sobre las trampas de la cultura de la comodidad, pero el instantáneo de Starbucks es tan cómodo que pocas veces hago lo que prefiero. Al mismo tiempo, los aspectos de la vida que se resisten a hacerse más fáciles empiezan a horrorizarnos. Cuando puedes saltarte la cola y comprar entradas para un concierto con tu móvil, señala Gu, esperar en fila para votar en unas elecciones acaba siendo insoportable. A medida que la comodidad coloniza nuestras vidas, las actividades poco a poco empiezan a dividirse en dos tipos. Las que ahora son mucho más cómodas, pero nos parecen vacías o no sintonizan con lo que en el fondo preferimos, y las que nos resultan insufribles, por lo incómodas que siguen siendo. Resistirse a todo eso como individuo, o como familia, no es fácil, porque cuanto más cómoda se hace la vida, más raro ven los demás que insistas en aferrarte a las molestias eligiendo la forma menos cómoda de hacer las cosas. Deshazte de tu móvil, deja de usar Google, envía cartas en lugar de mensajes de WhatsApp y es muy probable que los que te rodean empiecen a creer que te has vuelto loco. Aún así, es algo que puede hacerse. La especialista en estudios bíblicos y también granjera Sylvia Kismat dejó su trabajo como profesora universitaria a tiempo completo en Toronto porque tenía la intuición de que el ajetreo que rodeaba su vida, y las eficiencias y comodidades que parecía necesitar, la desproveía, de algún modo, de sentido. Se trasladó con su marido y sus hijos a una granja, situada en la franja de terreno conocida como Land Between, en Canadá, donde cada mañana de invierno empieza con el ritual de encender el fuego que calentará la casa y proporcionará calor para cocinar. Cada mañana rasco con cuidado la ceniza del día anterior. Mientras coloco la leña y escucho el crepitar de la llama devorando la madera, espero. La casa está fría, y lo único que tengo que hacer durante los próximos minutos es estar atenta y ser paciente. El fuego necesita su tiempo, necesita que lo alimenten y cuiden de él para alcanzar la fuerza necesaria para cocinar. Si me voy y lo dejo allí, se apagará. Si dejo de prestarle atención, se apagará. Por supuesto, al ser un fuego, si lo dejo crecer demasiado, sería yo la que podría morir. ¿Por qué arriesgarse? Me preguntaron una vez cuánto tardaba en tomarme mi primera taza de té caliente por la mañana. Bien, veamos, en invierno, enciendo el fuego, barro el suelo y levanto a los niños para que hagan sus tareas. Les pongo agua a las vacas, también algo de heno, les doy grano y agua a las gallinas, y alimento a los patos. A veces ayudo a los niños con los caballos y los gatos del establo, y a continuación me meto dentro otra vez. Entonces pongo el agua a hervir. A lo mejor me tomo algo una hora después de levantarme. Si todo va bien, no hace falta que nos detengamos en si el nuevo modo de vida de que es Maat, deliberadamente incómodo, es intrínsecamente superior a otro con calefacción central, comida para llevar y 2 desplazamientos al día al trabajo. Aunque creo que quizá lo sea, sus días parecen atareados de la misma manera simpática y asumible del mundo creado por Richard Scarry. Y, por supuesto, no todo el mundo tiene la posibilidad de seguir ese tipo de camino. Pero de lo que se trata aquí es de que la decisión de Kees Maat de hacer un cambio tan radical surge de la constatación de que nunca iba a lograr que su vida estuviera más llena de sentido, lo que para ella significaba cultivar una relación más consciente con el entorno físico de su familia, tratando de ahorrar tiempo, es decir, tratando de que en su vida cupieran más cosas. Para encontrar tiempo para lo que importaba, tenía que renunciar a algo. La cultura de la comodidad trata de convencernos de que, si eliminamos de la vida las actividades tediosas, vamos a poder hacerle un hueco a todo lo importante. Pero es mentira. Hay que elegir unas pocas cosas, sacrificar el resto y lidiar con la inevitable sensación de pérdida que vendrá después. Kees Maat optó por hacer fuego y cultivar alimentos con sus hijos. ¿Qué otra manera hay de conocer este lugar en el que estamos si no es cuidándolo? Se pregunta. Si no plantamos la comida que comemos, ¿cómo aprenderemos que la tierra está viva y lo que necesitan los pimientos, la lechuga y la col rizada? Tu elección puede ser otra, claro. Pero la realidad insoslayable de una vida humana finita es que no va a quedarte más remedio que escoger.
De esta manera se concluye un capítulo más sobre la información que nos comparte Oliver Buckerman en el contenido de 4000 semanas. Espero sea gran ayuda para comprender y administrar nuestro tiempo. Te invito a que me acompañes al siguiente video en el cual tocaremos otro tema muy interesante, enfrentarse a la finitud. Si este audio fue de tu agrado, te invito a que me regales un me gusta y te suscribas al canal. Si consideras que la información puede ser de utilidad para más personas, ayúdame compartiéndolo con quien consideres les puede ser de gran ayuda todo este contenido creado en el canal. No olvides la gran frase Carpe Diem, Tempus Fugit, es decir, aprovecha el momento, el tiempo vuela.